La historia de las guerras biológicas es tan antigua como la guerra misma. Desde los albores de la civilización, el ser humano ha utilizado enfermedades y toxinas para aniquilar a sus enemigos. En Grecia antigua, Alejandro Magno ordenó intoxicar fuentes de agua con cadáveres de animales muertos por peste, una estrategia primitiva pero efectiva para debilitar a las ciudades sitiadas. Más tarde, durante la Edad Media, los tártaros lanzaron sobre las murallas de la ciudad genovesa de Caffa cadáveres infectados por peste negra, convirtiendo sus ataques en el primer registro documentado de guerra biológica a gran escala. Esta práctica no solo mató a miles, sino que ayudó a difundir la peste bubónica hacia Europa occidental, desencadenando una pandemia que diezmó al continente durante décadas. En el siglo XX, las guerras químicas y biológicas se volvieron más sofisticadas. Durante la Primera Guerra Mundial, científicos alemanes desarrollaron toxina botulínica para contaminar alimentos destinados a soldados enemigos. Lo que sí está documentado es el programa de armas biológicas del ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial. La Unidad 731, liderada por Shiro Ishii, realizó experimentos atroces en prisioneros chinos. Miles murieron en vivisecciones o fueron usados como conejillos de indias para probar bombas cargadas con bacilos letales. Estos crímenes no quedaron impunes. Al finalizar la guerra, muchos científicos de la Unidad 731 recibieron clemencia. La Guerra Fría intensificó este tipo de armamento. La Unión Soviética estableció el programa Biopreparat, una red secreta con más de 60 laboratorios dedicados a desarrollar virus modificados y bacterias resistentes. Entre sus proyectos destacaba la variola sintética, diseñada para resistir vacunas existentes. Paralelamente, Estados Unidos llevó a cabo operaciones como Project SAD, simulando ataques biológicos en barcos militares. En Oriente Medio, Irán acusó repetidamente a Irak durante la Guerra del Golfo de usar armas biológicas en ataques químicos masivos contra civiles. Las pruebas eran inconclusas, pero los efectos humanitarios fueron devastadores. Estos casos ilustran que las guerras biológicas no son ficción, sino una realidad histórica con consecuencias persistentes. Aunque tratados internacionales prohibieron su uso, su desarrollo subterráneo sigue siendo una amenaza. La tecnología moderna ha ampliado los límites, desde virus editados con CRISPR hasta hongos modificados para atacar cultivos estratégicos. La línea entre defensa y agresión biológica se desdibuja cada vez más. En 1995, Japón sufrió otro atentado de envergadura, la secta Aum Shinrikyo, responsable del ataque con gas sarín en Tokio que mató a 13 personas, intentó anteriormente liberar esporas de antrax y toxina botulínica en áreas urbanas. Los experimentos fallaron por falta de eficiencia técnica. El caso revela cómo actores no estatales pueden aspirar a amenazas biológicas con consecuencias masivas. Estas acciones evidenciaron un patrón. La tecnología para desarrollar armas de este tipo ya no requiere grandes presupuestos ni estados respaldando, ahora está al alcance de grupos extremistas. Estos programas no son solo teoría. En 2015, la OMS confirmó que el ébola, originariamente un brote natural, se convirtió en una herramienta de guerra en África Occidental al utilizarse para desestabilizar gobiernos débiles y socavar sistemas sanitarios colapsados. En 2011, científicos sintetizaron en laboratorio el virus de la viruela, erradicado oficialmente en 1980, generando debates éticos. La respuesta se volvió urgente tras la pandemia de COVID-19. Aunque el virus surgió naturalmente, su impacto global mostró cómo una cepa desconocida puede colapsar economías y sistemas políticos en semanas. En China, por ejemplo, un estudio reveló que más del 60% de las instalaciones carecían de protocolos básicos para prevenir fugas. Mientras tanto, países como Estados Unidos y Rusia siguen invirtiendo en defensa biológica,
una justificación que algunos críticos interpretan como un giro hacia la reinstitucionalización de estas armas en arsenales militares. El caso más controvertido del siglo llegó en 2021, cuando la OMS investigó sospechas de que el laboratorio de Wuhan, China, podría haber contribuido al origen del SARS-CoV-2. Aunque las conclusiones oficiales apuntaron a un salto natural desde murciélagos, el debate político refleja la desconfianza global. La guerra en Ucrania desde febrero de 2022 trajo a la luz nuevas acusaciones sobre armamento biológico. Rusia, bajo el pretexto de neutralizar laboratorios bioterroristas, financiados por Estados Unidos, justificó su invasión con informes no corroborados que sugerían experimentos con patógenos en bases ucranianas. Kiev y Washington negaron estas afirmaciones como excusa geopolítica, pero el episodio evidenció cómo las armas biológicas siguen siendo un arma retórica poderosa para deslegitimar a adversarios. Investigaciones posteriores revelaron que los laboratorios eran centros de bioseguridad. Estos laboratorios, patrocinados por Estados Unidos, estaban dedicados a contener brotes naturales como el anthrax, no a fabricar armas, aunque su existencia alimentó teorías conspirativas y temores globalmente. La revolución tecnológica ha transformado los riesgos. La edición genética con CRISPR permite ahora alterar virus para aumentar su letalidad o evadir sistemas inmunológicos. En 2019, científicos de la Universidad de Alberta modificaron el virus de la viruela en un laboratorio de seguridad nivel 4. Esto demostró que incluso cepas extintas pueden resucitarse con fines defensivos. Expertos como el Dr. Philippe Palenzos advierten que estos avances crean una brecha moral. ¿Quién decide qué investigación es legítima y cuál no? El acceso a material sensible se ha democratizado. En 2017, hackers vinculados al gobierno iraní atacaron sistemas de laboratorios en Estados Unidos, Suiza e India que custodiaban cepas peligrosas como el ébola, mostrando vulnerabilidades críticas. Estos ciberataques, aunque no resultaron en fugas físicas, mostraron que una brecha informática podría permitir a grupos hostiles alterar registros de seguridad o acceder a fórmulas genéticas digitales. Los extremistas aprovechan estas lagunas. En 2023, el grupo yihadista ISIS publicó manuales en línea para fabricar toxina botulínica usando equipos básicos, una prueba de cómo la información científica se convierte en herramienta de guerra asimétrica. Estos esfuerzos no son novedad. En 2015, el talibán afgano usó champiñones bioluminiscentes modificados para simular brotes de anthrax y desestabilizar pueblos clave, confundiendo fuerzas aliadas. A nivel global, la respuesta institucional sigue siendo insuficiente. El Tratado de Prohibición de Armas Biológicas, BWC, de 1975 carece de mecanismos de verificación vinculantes, lo que permite a países como Corea del Norte y Siria seguir desarrollando programas encubiertos. En 2021, un informe de la ONU denunció que al menos 8 estados están sospechosamente activos en investigación dual, civil-militar, sin cumplir con transparencia. El costo humano sigue siendo el más alto. Desde 2014 hasta hoy, conflictos en Sudán del Sur y Yemen han visto casos documentados de bloqueo deliberado de suministros médicos y vacunación selectiva para extender enfermedades endémicas como la difteria o el cólera entre poblaciones vulnerables. En Siria, 2013, informes independientes indicaron uso masivo de gas cloro en ataques contra civiles, aunque no se confirmó su origen biológico. La pandemia de COVID-19, aunque natural, sirvió como simulacro. Países con sistemas frágiles, como India o Brasil, colapsaron ante la saturación hospitalaria y la falta de vacunas. Expertos comparan esta crisis con un ensayo general para una guerra biológica. Los contaminantes no respetan fronteras, las desigualdades sanitarias se agrandan, y el miedo social se convierte en arma política. La era de la inteligencia artificial y los avances en biotecnología han llevado a un nuevo umbral. Empresas como DeepMind usan herramientas como AlphaFold para predecir estructuras moleculares de virus. Una investigación que, si cae en manos equivocadas, podría acelerar el diseño de patógenos letales.
En 2023, científicos del MIT desarrollaron un sistema IA capaz de identificar mutaciones virales resistentes a vacunas, un avance potencialmente doble, útil para la salud pública pero peligroso si se usa para crear cepas antiinmunológicas. La ciberseguridad en instalaciones biológicas es una brecha crítica. En 2021, el laboratorio de vacunas Moderna fue objetivo de un ataque cibernético que secuestró datos sobre fórmulas del SARS-CoV-2 para extorsión financiera. 2 años después, en Alemania, piratas informáticos accedieron a sistemas de un banco de cepas de tuberculosis, poniendo en riesgo su custodia física. Estos incidentes revelan que una falla tecnológica podría desencadenar fugas masivas sin precedentes. Los tratados internacionales siguen siendo ineficaces. En 2022, durante la conferencia de revisión del Tratado de Armas Biológicas, BWC, Rusia bloqueó propuestas para incluir mecanismos obligatorios de verificación, argumentando falta de confianza tras su invasión a Ucrania. Actualmente solo 185 países firmaron el BWC, carece de sanciones, mientras Corea del Norte y Siria siguen siendo sospechosos activos en programas encubiertos. Acusaciones recientes alimentan la tensión. En 2023, Ucrania denunció que Rusia usó bacterias patógenas modificadas para contaminar pozos de agua en regiones ocupadas, un reclamo apoyado por pruebas ambientales pero sin confirmación independiente. Mientras tanto, China ha sido cuestionada sobre la transparencia de sus 40 más laboratorios de seguridad nivel 4, uno de ellos en Wuhan, tras reportes de que empleados sufrieron síntomas similares a los del COVID-19 antes de la pandemia. Beijing insiste en que todo está bajo control, pero expertos exigen una auditoría global imparcial. Las desigualdades sanitarias siguen siendo un combustible para el caos. En 2024, África subsahariana enfrentó brotes de cólera y fiebre amarilla agravados por la piratería en suministros médicos. Grupos armados secuestraron vacunas enviadas a Sudán, usando su control como moneda política. Esto recuerda estrategias históricas, como las plagas medievales que aprovechaban conflictos para expandirse, ahora con el añadido de redes globales y logística militarizada. El desafío mayor es la narrativa pública. En 2023, una red de cuentas falsas en redes sociales difundió vídeos editados de pruebas de bioterrorismo chino durante los Juegos Olímpicos de Invierno, desatando xenofobia y boicots económicos. Estos eventos demuestran que incluso información falsa puede desencadenar consecuencias reales, pánico social, caos en mercados y fracturas diplomáticas. La comunidad científica advierte, sin regulaciones estrictas y cooperación global, el próximo ataque biológico no será un error de laboratorio, sino una arma deliberada. Estamos cruzando la línea entre herramienta terapéutica e instrumento de guerra, dice Jennifer Doudna, ganadora del Nobel por su trabajo en CRISPR. La historia de las guerras biológicas no termina en conflictos pasados ni en amenazas tecnológicas del presente. Su evolución está ligada a la misma ciencia que busca curar al mundo. En 2024, la OMS lanzó el Planeta Bien Protegido, un programa para fortalecer sistemas de alerta temprana en países pobres frente a brotes desconocidos, una respuesta tardía ante décadas de desigualdad sanitaria. Sin embargo, su éxito depende de la colaboración entre gobiernos, muchos de los cuales siguen priorizando secretismo por sobre transparencia. La era post-pandémica ha mostrado lo vulnerable que es el sistema global. En 2023, un informe del FMI calculó que una guerra biológica intencional causaría pérdidas de hasta $14 billones, superando los costos de la crisis financiera de 2008. Esto ha llevado a iniciativas como el Foro de Bioseguridad Global, un espacio no gubernamental donde científicos y militares discuten protocolos para prevenir abusos, aunque sus recomendaciones carecen de poder vinculante. Las soluciones existen, pero requieren voluntad política radical. En 2024, Dinamarca propuso una cortina global digital, un sistema automatizado que rastrea ventas anómalas de materiales biotecnológicos y alerta sobre posibles actividades ilegales. Si bien es prometedor, su implementación enfrenta resistencia por temor a invasiones de privacidad y sospechas geopolíticas. Los riesgos se multiplican con la privatización de la tecnología.
Empresas como BioNTech o Moderna poseen datos clave sobre vacunas y cepas virales, creando un nuevo escenario donde corporaciones podrían verse chantajeadas o convertirse en objetivos de ataques. En 2024, una filtración reveló que al menos 3 multinacionales rechazaron compartir patentes de medicamentos contra el ébola tras amenazas de piratería estatal. El desafío moral es inmenso: cómo equilibrar avance científico y seguridad global. En 2023, la doctora Sylvie Bryant, directora de preparación sanitaria en la OMS, afirmó: cada laboratorio con nivel 4 es un faro de esperanza, pero también una bomba de tiempo si no hay reglas claras. La humanidad ha sobrevivido a plagas que borraron imperios, la peste negra, la viruela, pero nunca antes contó con las herramientas para crear o prevenir una catástrofe en cuestión de meses. La línea entre progreso y autodestrucción se mide ahora en bytes de información y decisiones políticas. En 2024 el mundo sigue dividido: unos piden un tratado global con sanciones reales contra países o grupos que desarrollen armas biológicas, otros temen que esto legitime más vigilancia estatal. Mientras tanto, brotes naturales como la influenza aviar H5N1, que ya infectó a humanos, recuerdan que la naturaleza sigue siendo el mayor riesgo, pero no el único. La historia de las guerras biológicas no es solo una crónica de destrucción, es un desafío a nuestra capacidad para elegir entre el miedo y la colaboración. Como advirtió el físico Oppenheimer tras crear la bomba atómica, la ciencia puede destruir al mundo, pero también salvarlo. La biología del siglo XXI pondrá esa frase a prueba como nunca antes. En Documental Verdad, seguimos desenmascarando historias silenciadas. Si este viaje te ha hecho reflexionar, no pares aquí.